Muy buenos días a todos, mi nombre es Isabel Méndez. Nos encontramos en el Salón Rosa María Britton y sean todos bienvenidos a la mesa literaria, la literatura como una cámara de cine. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. Es decir, en el periodo de preguntas y respuestas, donde podrán realizar sus preguntas con el icono que está abajo y el moderador elegirá las preguntas que serán respondidas. Recuerden que también pueden acceder de manera directa a los distintos salones desde www.filmpanamá.org y también desde YouTube en la Cámara Panameña del Libro. Muchísimas gracias y podemos empezar. Bueno, buenos días a Jorge, a Claudia, a Eduardo, a todos los que hacen posible la Feria del Libro de Panamá, que en esta ocasión es digital, como una forma pues de seguir adelante a pesar de las adversidades sanitarias que dominan el mundo en estos días. Soy Daniel Domínguez, soy periodista cultural, soy el director nacional de las artes del Ministerio de Cultura de Panamá y les doy pues la bienvenida a todos ustedes. Le doy las gracias también a la Embajada de Colombia, que es una de las grandes colaboradoras para que esta mesa sea posible. Para mí es un verdadero orgullo estar en compañía de tres de los escritores más importantes contemporáneos de América Latina, como son Jorge Franco, Claudia Piñeiro y Eduardo Sacheri. Y pues antes de darles a ellos la palabra para los saludos y las respuestas, quiero compartirles un par de datos de todos y comienzo por Claudia, que es escritora, guionista de televisión, dramaturga, economista, ha obtenido diversos premios por su obra literaria, por su obra teatral y periodística, ha escrito novelas como Un ladrón entre nosotros, 2004, Las viudas de los jueves, Premio Clarín de novela 2005, tuya, Elena Sabe, Las grietas de Jara, obtuvo el premio Sor Juan Inés de la Cruz 2010, Betty Boo, Un comunista en calzoncillos, Una suerte pequeña y Las maldiciones. En el 2019, Claudia fue galardonada con el premio Pepe Carvalho de novela negra. En tanto, Jorge nació en la ciudad de Medellín, Colombia, hizo estudios de literatura en la Universidad Javeriana y de cine en the London International Film School. Es autor de novelas como La mala noche, 97, finalista en el Premio Nacional de Novela de Colcultura y primer premio del Concurso Nacional de Novela Ciudad de Pereira. También es autor de Rosario Tijeras, Premio Internacional de Novela Hamed 2000, Paraíso Travel 2001, Melodrama 2006 y El cielo a tiros 2018. Obtuvo el premio Alfaguara de novela con la obra El mundo de afuera. En tanto, Eduardo nació en Buenos Aires, Argentina, es profesor y licenciado en Historia, ejerce la docencia universitaria y secundaria. Obtuvo el premio Alfaguara de novela por la novela La noche de la usina. Ha publicado los libros de relatos Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol, Te conozco, Mendizábal y otros cuentos, Lo raro empezó después, cuentos de fútbol y otros relatos, Un viejo que se pone de pie y otros cuentos, La vida que pensamos, cuentos de fútbol, Las llaves del reino, El secreto de sus ojos, Papeles en el viento y Ser feliz era esto. Pues, como estamos en una feria del libro, Claudia, Jorge y Eduardo, lo que quisiera es hacer una especie como de viaje al pasado y qué recuerdos tienen de ustedes iniciándose en la lectura. Es decir, ese primer libro o ese primer autor que leyeron por deseo suyo, no por mandato de un colegio, no por un mandato de un adulto, sino que pues llegó a sus manos o decidieron adquirirlo, no sé. Yo tenía 12 o 13 años y fui a una librería y vi un libro hermosamente diseñado de tapa dura que tenía un submarino en las profundidades del mar y un enorme monstruo que estaba a punto de devorarlo, y era una novela pues evidentemente de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, y ahí comenzó todo. Entonces quisiera, por ejemplo, Claudia, en esos primeros recuerdos de lectora decidida por ti ser lectora, ¿qué obra recuerdas con cariño? Mira, voy a ser un poco rebelde a tu pregunta, porque me gusta a veces contar algo que no tiene que ver con mi decisión, pero que sí fue fundante para mí como lectora y como escritora.
En mi familia, nosotros éramos una familia de clase media baja, supuestamente los libros eran importantes, pero no había una gran biblioteca, como pasa en muchas familias en las cuales la gente repite que leer hace bien y hay que leer, pero después a la hora de que haya libros no los hay, probablemente porque tampoco se podían comprar muchos libros en mi casa, ¿no? Entonces había una pequeña biblioteca donde había algunos libros que llegó un momento que se acabaron. Entonces yo esperaba con mucha ansiedad que mis maestras o mis profesores pidieran los libros que teníamos que leer un año, porque yo sabía que ese libro se iba a comprar en mi casa. Y un año, yo creo que era sobre el fin del colegio primario, o principio del secundario, entre los 12 y los 14 años, el libro que nos dieron para comprar era el libro de García Márquez, Relatos de un náufrago. Y yo me enojé muchísimo con la maestra porque estaba muy ansiosa esperando qué libro íbamos a tener que leer. Y cuando dijo que íbamos a leer uno que se llamaba Relatos de un náufrago, yo dije, pero esta porquería a mí no me va a gustar, a mí no me interesa para nada un tipo que renaufragó en un barco, o sea, tenía toda una imagen con ese título de un libro que no era el que yo estaba deseando todo el año que iba a comprar. Pero bueno, fue el libro que compré y el que leí. Y en cuanto empecé a leer ese libro, fue una gran, digamos, fue una gran lección como lectora y como escritora, de que no importa tanto cuál es la historia que se te cuenta, ¿no? A mí me interesan mucho las historias y me gusta la historia, pero sino cómo se cuenta, ¿no? Yo en cuanto empecé a leer esa novela, que en realidad se basa en una crónica que García Márquez, como todos sabemos, iba escribiendo al diario y luego se hizo esta novela, yo era ese hombre en ese barco tratando de sobrevivir, yo era ese marinero que no sabía si comerse o no la gaviota que venía hasta el bote, ¿no? Entonces me sentí tan, ese náufrago de los relatos de un náufrago, y me sentí tan atrapada con la lectura que nunca más, digamos, me dejé llevar por el prejuicio, ¿no? De decir, bueno, este título, esta historia, esto no me interesa, no me va a interesar. Me parece que siempre nos puede interesar lo que otro nos cuenta si está bien contado. Y después uno que también es de Rebelde, que te quiero contar, y no porque sea gran literatura, sino porque también muchas veces entramos a la literatura de las maneras más fortuitas, es que cuando yo tenía también una edad cercana a esa, se estrenó la película El Exorcista, con Linda Blair. Y todos mis amigos se juntaron un fin de semana para ir al cine a ver El Exorcista. Y mis padres no me dejaron ir a ver El Exorcista. Y yo estaba muy amargada porque no me dejaron ir a ver la película. Pero descubrí que en la biblioteca de Bursaco, que es el pueblo donde yo vivía, había un ejemplar del Exorcista. Entonces me iba todas las tardes a leer El Exorcista, y creo que mis padres cometieron un error porque era mucho peor leerlo que ver la película. Pero me parece que son dos anécdotas que marcan como un camino de esa rebeldía de, bueno, querés que lea esto, no me va a gustar, pero después me convencés, o no querés que me entere de esto, pero yo voy a ir a buscar ese libro prohibido y lo voy a leer, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Y Jorge, ¿cuál fue tu relato de un náufrago o cuál fue el tu exorcista? Bueno, Daniel, yo tengo mala memoria en general y sobre todo de mi infancia, y básicamente el recuerdo de esos libros sobrevive porque efectivamente algunos de esos libros sobrevivieron a las tantas mudanzas que he tenido desde niño. Coincido contigo en ser un lector así admirador de Julio Verne. Toda su obra me encantó, la tenía en una pequeña colección de tapa roja, tapa dura, pequeña, y ahí había otros clásicos de la literatura juvenil, y eso pues la conservo porque fue de esos primeros libros que me encantaron. Pero me pasó algo que descubrí, no sé cómo llegó a mí esta autora, una autora inglesa que se llama Enid Blyton, que incluso me llamó la atención porque siempre pensé, no sé por qué, que era un hombre. No sé si era un prejuicio machista o el nombre me sonaba masculino, pero Enid Blyton, muchos años después de leer su saga de 5 muchachos, 5 chicos muy pequeños que tenían una serie de aventuras en diferentes lugares, en las montañas, en los bosques, en castillos, pues yo me volví un fan de Enid Blyton y me leí toda su saga de los 5, y creo que luego incluso le metió 2 personajes más a la saga y ya eran 7, y esto era una cosa bárbara de
de esta mujer de publicar tantos libros, pero que yo no veía la hora de que llegaran además a Medellín, porque no era tan fácil que llegaran estas colecciones extranjeras, además traducidas en el español de España, cosa que también me sacaba un poco a veces de la lectura, pero esa, digamos, que fue una autora que me hizo sentir la fiebre por la lectura. Esa fue una autora que me metió de lleno a convertirme en un lector, digamos, el mismo lector que soy hasta ahora. Gracias, Jorge. Si estamos hablando de la misma colección de libros de tapa dura roja que estaba Ivanhoe y Los Tres Mosqueteros, probablemente tengamos la misma colección entonces. Es esa. Eduardo, compártenos esos recuerdos. Bueno, en mi caso, empecé muy temprano en la lectura porque en mi casa leían mucho. Tuve la suerte de que, más allá, como decía Claudia, de esta recomendación urbi et orbe de es importante leer, en mi casa, más que hacer esa recomendación, mi padre leía, mi madre leía, mi hermana mayor y mi hermano mayor leían. Yo tenía 4 años y me resultaba desquiciante verlos sumergirse en algo que yo no entendía y desaparecer yo de su atención, básicamente. Y entonces había unas historietas en mi casa de un personaje que se llamaba Patorucito, que era como un aborigen patagónico, visto desde nuestros ojos de hoy sería algo muy raro, como construcción de personaje, pero que era muy popular. Entonces yo, sin saber leer, miraba esas historietas y hacía que las leía en voz alta, inventándome la historia. Y mi hermana mayor, compadecida frente a ese espectáculo penoso ¿cómo decir?, histriónico analfabetismo, me ofreció enseñarme a leer cuando yo era muy chiquitito, estaba, como digo, tenía 4 o 5 años. Claro, y entre los dibujos y la letra de imprenta mayúscula de las historietas, y mi deseo profundo de formar parte de mi familia, bueno, me largué a leer, y después empecé en Argentina no eran de tapas rojas, esas colecciones teníamos, no sé si Claudia lo viste, era la colección Robin Hood, que eran amarillas, pero acá en Argentina son muy conocidos esos libros, pero sí recuerdo la sensación doble que me generó aprender a leer. Por un lado, la fascinación de decodificar lo que pasaba en esas historias, y por el otro lado, la desilusión de que no dijeran lo que yo pensaba que decían. Porque yo ya tenía, en muchas historietas, las tenía construidas a mi gusto. Después amé leer, pero yo creo que cuando muchos años después empecé a escribir, hoy tiendo a pensar que fue como un intento de volver a tomar el mando que perdí cuando Patorucito no decía lo que yo pensaba que decía. Bueno, entonces como esta primera parte es un ejercicio obligatorio recordar, a pesar de que Jorge tenga mala memoria, yo quiero ahora invitarlos a ver si recuerdan alguna de las primeras películas que vieron en sus vidas. A los 4 o 5 años, cuando estaba entonces Eduardo inventándose sus propios libros, de los libros existentes, yo me recuerdo con mi mamá y con unos primos caminando a un cine de barrio que se llama Roosevelt, y fue la primera vez que entré al cine y fui a ver Bambi. Mi madre tuvo un gusto un poco retorcido porque ver un cómic donde matan a la madre, pues a mí me traumó un poco, pero a pesar de todo seguí siendo cinéfilo, a pesar de ese bautizo un poco terrible. Pues quisiera ver qué recuerdos tienen ustedes de sus primeras idas al cine. Claudia, por ejemplo. Bueno, yo tengo, me haga interesante, el cine de Bursaco
que es el cine al que yo iba, que en su momento, Eduardo es más joven que yo, pero somos un poco de la misma zona, no sé si él le pasaba lo mismo, Somos de la tenías misma edad prácticamente y de zonas parecidas. Sí, perdón. zonas parecidas, ¿no? Y uno iba al cine y veías 3 películas, porque era el continuado de 3 películas, ¿no? Con el maní con chocolate y todas esas cosas. Pero sí, y además, mirá qué interesante, la biblioteca de Bursaco que nombré antes funcionaba arriba del cine, porque los dueños del cine le habían dado un espacio arriba del cine, ¿no? Yo la primera película que recuerdo haber ido a ver al cine es La espada en la piedra, que era un dibujo animado, ¿no? que finalmente el príncipe verdadero sacaba la espada de la piedra. Pero he ido a ver cualquier cosa, porque era un gran programa ir al cine, ¿no? Entonces, por supuesto fui a ver todas las películas de Palito Ortega, todas las películas de Sandro, películas que hoy quizás no serían las que yo elijo, pero para mí eran maravillosas en su momento. Pero sí no tengo duda que la primera película que vi es la de La espada en la piedra, que era una versión de dibujos animados, ¿no? Jorge. Pues mira, yo tuve una serie de suerte, de privilegio, porque en el colegio donde yo estudié con los jesuitas en Medellín, en el Colegio San Ignacio, y tenían todavía lo conservan, un gran teatro, un gran auditorio, y allí tenían la costumbre de proyectar películas todos los viernes al final de las clases. Era una cartelera un poco siempre como de Semana Santa, los 12 meses del año, pero igual era fascinante entrar a esta sala y bueno, maravillado con el tamaño de la imagen, el sonido. Era plan para mí, digamos, desde muy pequeño, desde que entré al colegio, me recuerdo yendo todos los viernes esperando, además porque por ahí desde el día miércoles ya ponían una gran cartelera a la entrada del colegio con la película que se iba a dar. Hay una en particular que recuerdo, esta se sale un poco del esquema de Semana Santa, pero que yo no sé cuántas veces la vi y me pareció maravillosa. Creo que se llamaba Viaje Fantástico. Era un equipo médico que lo reducen. Sí, yo en Argentina la dieron, pero yo la vi en televisión, sí. Además, creo que es con Raquel Welch, que sale bellísima, y desde esa época también forjé un amor platónico hacia ella. Pero el caso es que a este equipo de médicos lo meten en una nave microscópica y se la inyectan a una personalidad que está con un mal, una enfermedad, y entonces esta gente viaja por las venas de este personaje en esa nave, y bueno, tratando además como son médicos, pues de solucionar el problema de salud que tiene esta persona. Esa película me la vi muchas veces y no se me borra porque me parece para mí era como una puerta a la fantasía. Era la primera vez que veía como esos efectos especiales ya diferentes, más allá, digamos, de los latigazos, de la sangre que veían los otros personajes de las carteleras de Semana Santa, y esto ya era una cosa como a un cine en grande. Eduardo. Bueno, comparto con Jorge una gran película, la del Peque Fantástico. Pero como digo, yo la veía en televisión y cada vez que la veía era un plan familiar ponernos a verla. En Argentina no la dieron en cine, Jorge, lamento no haber podido verla en pantalla gigante. Comparto con Claudia, no La espada en la piedra, pero sí lo de que una película de Disney, porque era de Disney esa que vos decís, Claudia, la mía era Robin Hood, otra de Disney, novelando Robin Hood con animales. Había un cine en Buenos Aires que se llamaba el Cine Los Ángeles, sobre la calle Corrientes, que daba siempre películas de Disney. Y cuando yo era pequeño era todo un plan con mi padre, ir a la ciudad en tren, recorrer la ciudad, tomar el subte, es decir, el subterráneo, e ir al Cine Los Ángeles a ver una película de Disney. Y además, aunque uno podía quedarse varias veces a verla, porque era continuado, como dice Claudia, mi padre me convencía de que estaba prohibido. Entonces, cuando terminaba la película y yo quería volver a verla, nos tirábamos entre las butacas, con mi padre incluido,
que fingía que estábamos escondiéndonos de los acomodadores. Entonces, toda la salida era una aventura descomunal, sobre todo, no tanto por las películas que veíamos, que como Robin Hood me encantaban, sino por esto de burlar al sistema capitalista con mi padre odontólogo. Bueno, ahora pasamos un poco a las adaptaciones de los libros suyos. Y Claudia, me quiero detener en esta primera etapa en dos adaptaciones de tus libros, que es Las grietas de Jara del 2017, que fue nominada a Mejor Guión Adaptado en los Premios Sur, y Tuya del 2015, que también obtuvo nominaciones en el Premio Sur en Mejor Actriz de Reparto. Y la pregunta es, ¿cómo fue la experiencia de que dos novelas tuyas fueran dirigidas por un mismo director, que fue Edgardo González Amer? ¿Sabés que ahí hay un dato equivocado? González Amer dirigió, sí, Tuya, pero Las grietas de Jara la dirigió Nicolás Gil Lavedra, son dos directores diferentes. Las 4 películas, porque Las viudas de los jueves y Betty Boo también, fueron 4 directores distintos, y en ese sentido, entonces cambio nuevamente, me revelo a tu pregunta y digo, ¿qué pasa cuando son distintos? ¿No? Bueno, en este caso son 4 adaptaciones distintas, y a mí me interesa mucho eso porque vos ahí te das cuenta cómo alguien toma tu historia y hace una cosa totalmente diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, Miguel Coan en Betty Boo se apoyó en la parte policial de la novela. Mis novelas muchas veces tienen una subtrama policial o una trama más arriba policial, más abajo policial, o una mínima línea policial, ¿no? Entonces te puedes parar en distintos lugares. Marcelo Piñeiro se paró en la trama de los personajes, y la trama policial iba por debajo, muy poco importante para esa película, que para mí fue muy buena. Miguel Coban hizo al revés, se paró en la trama policial y necesitó agregar cosas, porque como para mí no son novelas policiales clásicas, digamos, a veces, cuando vos querés contar la historia desde una película policial clásica, tenés que agregar detalles. González Amer y Nicolás Gil Lavedra hicieron 2 películas muy parecidas al libro, en ese sentido, porque son libros más redondos, más fáciles de tomarlos en su totalidad. Me parece que lo de González Amer con Tuya fue muy difícil, porque el problema que tiene Tuya es que cuando alguien lo lee dice, ay, acá hay una película, esto es una película. ¿Sabes la cantidad de gente que me dijo que ahí había una película? Hubo muchos directores antes que González Amer, incluso Alejandro Doria, que es un gran director nuestro, hizo una primera adaptación y falleció y no la pudo hacer. O sea, hubo muchos intentos de hacer Tuya, finalmente la hizo González Amer, me gustó mucho lo que hizo, pero el gran problema de Tuya es que esa película que todo el mundo ve cuando lee la novela transcurre en la cabeza del personaje, porque es un monólogo interior básicamente la novela. Entonces esa novela que ella se va contando en su cabeza, cuando uno la lee, la ve y dice, esto es una película. Ahora, cuando el director tiene que tomar ese texto y hacer una película, tiene que resolver el tema del monólogo interior. Me acuerdo que en su momento Alejandro Doria, que después es el que digo que falleció en el AISO, me dice, esta mujer no habla con nadie, yo necesito que hable con alguien, porque ¿cómo hago? Entonces, ahí me acordé que cuando yo escribí la novela tenía unas cartas que la madre de la protagonista le mandaba a su nieta, y había una conversación ahí entre las 3. Y le dije, mira, yo después lo saqué eso de la novela porque me parecía que la novela no funcionaba, pero si querés recupero las cartas de la madre, y entonces eso a él le resolvió que incorporó a su posible guión a esta abuela que no existía en la novela, pero que en algún momento en un borrador estuvo. Después González Amer, cuando la hizo, recurrió más a una cosa más clásica, que es la voz en off y algunos recursos para ir contando esto que pasaba en la cabeza, ¿no? Pero digo, ¿cómo cada director, al leer una novela mía, de Eduardo, de Jorge, se puede parar desde distinto lugar, ¿no? Porque no es más que un lector haciendo su propia novela en su cabeza y viendo cómo eso se puede llevar al cine, ¿no? Jorge, por ejemplo, en tu caso, pensando en Rosario Tijeras, por ejemplo, fue llevada al cine en el 2005. Después, en el 2010, pasa a la televisión, versión Colombia, producida por Colombia, y después se realiza una versión mexicana en el 2016, donde tienes créditos como guionista. ¿Cómo entonces es la experiencia en tu caso, que son 3 visiones distintas, de tiempos distintos, de países distintos, y en una de ellas tú como colaborante?
Bueno, sí, hay bastantes diferencias en todo sentido. Para la película, pues había algo que se usa mucho aquí en Latinoamérica y era una coproducción entre varios países, productores mexicanos, director mexicano, también había productores españoles, guionista argentino, el escritor Marcelo Figueras fue el que hizo el guión de Rosario Tijeras. Eh, incluso anterior a esto, pues a la filmación había un debate porque la película no se planeó inicialmente en filmarla en Colombia, se iba a hacer en México, creo que en Sinaloa, y incluso en algún momento el director me planteó, porque había conseguido unos recursos con estas cosas de las coproducciones, en hacerla en Moscú. Realmente a mí eso no me traumaba tanto. Yo lo que coincidí con ellos desde el comienzo era que lo importante era transmitir tal vez el alma de la historia, la esencia, y ya lo otro, como lo decía Claudia, pues es la lectura que hace cada director al libro. Y en el caso de Rosario, pues yo sí creía que era fácil transportarla a otro lugar mientras hubiera, digamos, condiciones similares a las de la historia. Es decir, donde hubiera unas mafias y donde hubiera unos jóvenes que pertenecieran, que fueran como el brazo armado de esas mafias, y eso pues realmente se da en varios lugares del mundo. Finalmente la película pues se dio en Medellín porque fueron a visitar la ciudad, ellos quedaron enamorados de la ciudad y se dieron cuenta también que esa misma topografía ayudaba bastante al desarrollo de la historia como película. Y yo simplemente ahí participaba un poco como presentador de esos espacios, digamos, recorrí con ellos esa Medellín que me inspiró para esta historia, esa Medellín difícil que vivimos en los años 80, y la recorrí con ellos. Y luego ya cuando Marcelo enviaba sus versiones del guión, yo hacía algunas notas, pero habíamos optado por un compromiso de ellos tener total libertad para tomar esas notas o simplemente desecharlas, si no creían que eran importantes. Yo no quería intervenir demasiado en esto porque también creo que es parte del proceso respetar esa lectura que hace el director, el productor para la adaptación. Ya cuando la historia se iba a contar para televisión, en la primera vez en el caso colombiano, pues a mí cuando me dicen que van a contar la historia en 60 horas, yo ya suponía una masacre de la historia. Sabía que tenían que, pues, de lo poco que había, que realmente es una novela corta, pues de ahí tenían que tirar bastante de la cuerda para sacar otras historias, inventarse otras. No participé yo tanto en esa adaptación, digamos que hablé un poco con los guionistas al comienzo, para aclarar un poco el perfil de los tres personajes principales, y luego ya ellos me pasaron los 60 episodios, yo los leí, pero la verdad yo los leía casi como leyendo un libro nuevo, ¿no? Como casi con la misma intriga de qué va a pasar, qué irán a hacer con esto, pero sin intervenir muchísimo. En México aparezco como guionista, pero creo que es más una cortesía. Realmente sí les hice un argumento para la segunda temporada. Hicieron 3 temporadas, digamos ya en la segunda y la tercera solamente había sobrevivido un personaje del libro, todos los demás estaban muertos y había llegado una nueva tanda de personajes. Y bueno, esas son las cosas creo yo que esas son como las cosas de nuestra televisión, sobre todo de esa televisión latinoamericana, que busca extender tanto las historias, y creo yo que muchas veces en detrimento de la historia original, pero pues esa es la forma, por lo menos aquí en Colombia, y sé que también buena parte de Centroamérica, como se miran nuestras series, nuestra televisión, en historias bien extensas, y bueno, en esas fui más televidente, más siempre como pendiente de qué iban a hacer con la historia, pero no me metí tanto de lleno en la concepción del guión.
Gracias, Jorge. Eduardo, en el caso del Secreto de sus ojos, una película pues, de Juan José Campanella, ganadora de 52 premios internacionales, el guión fue escrito por ti y con Campanella, ¿no? A cuatro manos. ¿Cómo fue el proceso de escribir a cuatro manos y cómo fue el proceso de trabajar tu propia historia, pero trasladándola a otro formato que no es un libro impreso, sino una pantalla grande? Muy trabajoso. Como en realidad yo nunca había trabajado en el mundo audiovisual antes, y Campanella, cuando leyó la novela, en realidad primero se contactó conmigo con la idea de tomar unos cuentos de fútbol míos y que hiciéramos un largometraje, entonces empezamos a conversar. En medio de eso yo publiqué La pregunta de sus ojos, que es el nombre original acá en Argentina de la novela, y cuando él la leyó me dijo, esta es la historia que podemos contar. Y lo planteó así de entrada, en plural, podemos. Y a mí me interesó, en lo personal, sentí que si yo estaba involucrado en la escritura, tal vez ciertas cosas que me parecían esenciales, con todo lo opinable que es eso, por otro lado, ¿no? Porque ¿qué es lo esencial y quién decide qué es lo esencial? Es como dice Claudia, cuando un director toma una novela y decide hacer una película, lo va a hacer desde su perspectiva de lector, naturalmente, y va a empezar a crear desde ahí. Pero bueno, como el propio Campanella me invitó a que lo hiciéramos juntos, lo tomé como natural y creo que lo preferí. No sé si podría tomarlo con tanta tranquilidad como los chicos, esto de que hagan, que vean, no sé, hablaría bien de mí que sí fuera capaz, pero no sé. Hasta ahora, en las distintas adaptaciones de novelas mías, siempre se terminó como reproduciendo el mismo esquema que inauguramos con Campanella. Creo que la clave en todos los casos es que tengas buen diálogo con quien dirija. Y cuando digo buen diálogo me refiero a que uno acepte que el que manda es el director, o sea, quien dirige es el que comanda el navío de una película, no es uno, pero también que la directora, el director, estén dispuestos a escuchar, aunque te digan que no a determinadas cosas, pero que te digan que no, de no, mira, no por este motivo, por aquel motivo, y que haya una razón detrás. Por suerte me encontré con gente con la que pude hablar. Yo miro las películas que se han hecho de mis libros, y no es que toda decisión me apasiona, me encanta y me seduce. Hay cosas que me gustan mucho, cosas que me gustan menos, pero esas cosas que me gustan menos siempre me explicaron por qué y me las justificaron, aunque yo pueda no coincidir, y creo que eso me reconcilia con esos sectores que han sido menos de mi gusto. Jorge, por ejemplo, la adaptación de Paraíso Travel le fue muy bien en taquilla en Colombia. Uno cuando hace una película y cuando hace un libro lo que espera es que sea un éxito, pero igual uno se prepara para el éxito. No, yo creo que en todo esto tanto en el libro como en las películas, pues el azar siempre tiene mucho que ver en todos los resultados. Realmente yo no me lo esperaba, aunque digamos tenía una plena confianza en el equipo que estaba trabajando la historia. Sentía que yo estaba satisfecho con el resultado, pero digamos que lo que funciona realmente luego ya es como más allá también del azar, pues es un voz a voz entre la gente y la película realmente funcionó. En esta sí participé yo de guionista, bueno, fue a cuatro manos, pero necesitaba yo un poco de eso porque no sé si le pasó de pronto pues también a Eduardo o a Claudia, porque a mí me cuesta un poco como sacar esa primera versión del libro al guión, es decir,
desenquistar de mi mente, de mi inconsciente, esa estructura literaria para pasarla a otro formato. Pues lo tengo muy claro que funcionan con herramientas completamente diferentes, pero después de haber estado, no sé, te pasas 2, 3 años tratando de sacar una historia adelante en su forma literaria, para después tener que darle la vuelta, eso me costaba un poco. Entonces el trabajo que hizo mi compañero inicialmente fue hacer eso. Yo le digo que yo siempre le decía que él hizo el trabajo sucio, que era sacar la historia, poner una primera versión de guión, y luego ya yo sí entré a mirar ese guión intentando olvidarme de la novela. Gracias, Jorge. Claudia, ¿en qué medida ayuda a ejercer la dramaturgia para ejercer el guionismo? Bueno, a mí la dramaturgia me enseñó muchísimo, también tiene que ver con los maestros que uno tiene, ¿no? Yo tuve maestro a Mauricio Cartún, que es un gran dramaturgo, pero que te puede enseñar dramaturgia y te puede enseñar literatura y te puede enseñar muchas cosas, porque él es, además de un gran director y escritor de teatro, es un gran maestro, ¿no? Pero me parece que, digamos, uno tiene que poder tomar lo mejor yo escribo guiones, dramaturgia y literatura. Uno tiene que poder tomar las herramientas que mejor le pueden servir de las otras cuestiones para la que está escribiendo, pero que no se le impongan, porque si yo escribiera una novela como si fuera un guión, seguramente sería una mala novela. Ahora, hay elementos del guión que son fundamentales, que son muy atractivos para usar en una novela, ¿no? Con la dramaturgia pasa lo mismo, pero con la dramaturgia lo que yo siento cuando escribo dramaturgia, a mí me gusta mucho escribir dramaturgia. Yo no tengo contacto con la poesía como escritora, no escribo poesía, es algo que me encantaría y le tengo miedo, no lo sé hacer, tengo miedo de que es algo, digamos, que tendría que saber mucho más o tener otra sensibilidad. El teatro es lo más parecido a la poesía a donde yo puedo llegar. ¿Por qué? Porque el teatro tiene una precisión de la palabra que la novela a veces no hace uso de tanta precisión, digamos. Un cuento quizás un poco más, ¿no? Pero una novela uno tiene que contar historias, personajes, etcétera, con una cantidad de palabras que por supuesto elegimos las que nos parece que son las más adecuadas y el lenguaje más adecuado y el tono más adecuado. Pero en el teatro vos sabés que tenés una hora para que una persona se pare en un escenario y diga algo, y ese algo que tiene que decir conmueva a los que están ahí sentados. Digo esto y se me pone la piel de gallina y quiero llorar porque no hay nadie ahí sentado, ni con barbijo, ni con no barbijo ahora, por toda esta cosa de la pandemia, ¿no? Pero digamos, supongamos que vamos a volver a tener teatro, que para mí es de las cosas que más me gustan en el mundo para ir y ver teatro. Hay alguien que se para en un escenario y tiene que decir la palabra justa, ¿no? No tiene tiempo de irse por un lado, volver, explicarme el personaje tal cosa. Tiene que decir eso, ¿no? Dicen que Bertolt Brecht decía que cuando le preguntaban ¿para quién escribís? Decía, yo escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila. Eso nos enseñaba Cartoon, ¿no? Que pensáramos quién era el nuestro, el que estaba sentado en la tercera fila. Yo creo que si tengo que escribir para Carlos Marx sentado en la tercera fila, no escribo del susto, ¿no? Me pongo objetivos un poco más cercanos, pero sí sé que hay alguien ahí que va a estar codo a codo con otro alguien escuchando esa palabra y que algo de lo que va a decir ese personaje tiene que conmoverlo, tiene que pasarle algo en el cuerpo, que es diferente a la lectura. Uno no está pensando en el cuerpo quizás, o yo del que está leyendo esa novela que estoy escribiendo. En el teatro estás pensando en ese cuerpo que está ahí sentado y va a recibir el impacto de la palabra directo, ¿no? Entonces vos me decís, ¿qué sirve de la dramaturgia para la literatura? Yo creo que en el libro en que más usé algo de la dramaturgia es en Elena Sabe, que tiene toda una tercera parte que es casi más una obra de teatro, una puesta en escena de dos mujeres dialogando sobre un tema muy difícil, donde hay mucho oculto, se dice una parte y no se dice otra, y realmente tiene muchos elementos de la dramaturgia. Y creo que tienen que ver con la elección de la palabra y con cómo hablan esos personajes, ¿no? Cuáles son esas pequeñas acciones mínimas que acompañan. En el caso de Elena Sabe es un gato que se mete entre ellas y uno la acaricia, pequeñas acciones mínimas que se pueden meter desde la dramaturgia y la palabra que elegís. Eduardo,
en La Odisea de los Giles, dirigida por Sebastián Borstein, filmaste también el guión basado en tu propia novela y de paso también fue la película argentina más vista de su año. En ese caso en particular, ¿cómo fue el trabajo del Eduardo novelista que se hace cargo del Eduardo guionista, y si te esperabas la grata noticia pues de que Los Giles le fuera también en boletería? Mirá, empiezo por el final y no me lo esperaba. Si bien la película, lo que tienen las películas, a diferencia de los libros, es que, me parece a mí, no sé, que tienen como, hay una construcción realmente industrial detrás. Me parece que los libros, aunque es verdad que pueden tener un mayor o menor espaldarazo de acuerdo a quién lo edite, cómo lo promocione, me parece que los libros tienen un punto de partida más cercanos unos de otros, en relación a que una película no es lo mismo que tenga un enorme presupuesto a que tenga un pequeñísimo presupuesto. No es lo mismo que tenga un plan de distribución de estreno en muchísimas salas o en poquitas salas, que tenga para pagar 8 semanas de rodaje o 5 semanas de rodaje, que tenga primeras figuras que favorecen la taquilla o que no las tenga, digo, y a lo mejor el producto puede ser estupendo, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con el dinero y el negocio que pueden perjudicarla. La Odisea de los Giles venía con muy buenas noticias por el lado de cómo estaba construida, pero se estrenó justo en Argentina después de unas elecciones primarias, las del año pasado, antes de las elecciones presidenciales, unas elecciones primarias que generaron, los resultados fueron un poco imprevistos en cuanto a sus magnitudes y generaron como un tembladeral económico de los que son frecuentes en Argentina, pero claro, estrenar en ese contexto nos asustó mucho. Por suerte, a la película terminó yéndole bien, creo que porque también le ayudaban estas cosas. Grandes actores, muy buena producción, muy buen sustento de promoción, había como un esfuerzo muy bien puesto detrás, que salió bien, porque también pudo haber salido mal. Y el trabajo en sí, en este caso, además de trabajar mucho con Sebastián Borstein mano a mano, tuvo como agregado el trabajo de Ricardo Darín, porque como Ricardo fue quien como productor me propuso que la hiciéramos, como productor y protagonista, la verdad que lo hicimos muy triangulado porque la productora que compró los derechos era Ricardo y el chino Darín, su hijo, y ambos iban a protagonizarla también. Entonces, muchas veces nos juntamos a charlar a lo largo de la escritura del guión. Fue más dialogada aún que las otras películas. Y con los momentos propios de siempre, quiero decir, el balance general yo lo disfruto y me gusta, pero también te pasa a veces que volvés de una reunión donde tus interlocutores tomaron determinados caminos que a vos no te gustan tanto, y volvés frustrado, o yo al menos vuelvo frustrado. Y pensando que qué lástima que no los pude convencer de tal cosa, o qué lástima que se encapricharon con tal otra, que yo me hice el que los iba a convencer, o traté de ir para otro lado, y no, insistieron y fueron para aquel lado. Es como, para mí la escritura del guión sobre mis novelas tiene como esa cosa de momentos de tranquilidad, de alegría, de serenidad, y momentos de insatisfacción también. No lo voy a negar, porque me parece que una diferencia importante, en general cuando nosotros, Jorge, Claudia, yo, trabajamos sobre nuestros libros, a lo mejor tenemos nuestros interlocutores privilegiados, a los que ponele que les demos, no sé, nuestros borradores, discutamos la cocina del asunto, pero es un trabajo individual de todas maneras. Las decisiones últimas son de cada uno de nosotros. En un trabajo como el del cine,
me parece que, más allá del mayor o menor involucramiento que tengamos cada uno de nosotros con los guiones, es un trabajo mucho más colectivo. Entonces, la hegemonía que ejercemos sobre nuestra obra literaria queda totalmente diluida en el mundo del cine. Podemos llevarnos mejor o peor con eso, digo, pero al menos para mí es todo un aprendizaje, ese compartirlo y abrirlo y aceptar esa cosa mucho más colectiva, a mí me lleva a mi trabajo. Jorge, por ejemplo, Gabo es indispensable para la historia del cine latinoamericano, entre otras cosas, no solo porque sus obras fueron llevadas al cine, sino también porque creó la estupenda escuela de San Antonio de los Baños. Bueno, de paso, la Gaba muere ayer. Leí por ahí que estuviste involucrado en uno de los talleres que impartió Gabo en esta escuela. ¿Qué recuerdos tienes de aquello? Bueno, pues valdría incluso la pena, ahora, yendo como a los primeros comentarios que hiciste sobre esta pregunta, valdría la pena, aunque sería un tema larguísimo, ver ese fenómeno tan extraño que ocurre con las adaptaciones de García Márquez al cine, ¿no? Es un hombre que amaba el género, lo había estudiado, se había ido siendo mucho más joven a Italia, fue a Cinecittà, trató de adelantar algunos estudios, fue guionista, incluso hizo una pequeña aparición en alguna de sus adaptaciones, pero es muy curioso ver el resultado que se da de este proceso de las adaptaciones de García Márquez, que realmente, para ser honestos, creo que podríamos decir casi que ninguna ha funcionado, digamos, con un buen resultado. Yo lo que recuerdo muy bien, digamos, de esa experiencia y de pronto ahí donde está, digamos, como esa esencia de García Márquez y conecto un poco con lo que mencionaba Claudio ahora, es trabajábamos un taller que se llamaba Cómo se cuenta un cuento, ¿no? Y es curioso porque pues estábamos en una escuela de cine y televisión y el título del taller se relacionaba más con un género literario. Y una de las cosas que digamos que él siempre defendía era esa. Él decía, lo importante es la historia en sí, ¿no? Los giros que tiene, la solidez de los personajes, la estructura que pueda tener esa historia. Y lo que hacíamos con estos muchachos que participaban en el taller era simplemente escucharles la historia que ellos tenían y la contaban así, oral, ¿no? No la pasaban, ni siquiera era escrito, la contaban oral y cuando terminaban más o menos de contarla en algunos minutos, o a veces durante el tiempo que estaban contándola, García Márquez los interrumpía para hacer alguna pregunta sobre algún aspecto de la historia o sobre un personaje. Y bueno, finalmente la conclusión de él era, no importa hacia dónde va la historia, si va para el teatro, si va para el cine, para la televisión o para el libro. ¿Qué es lo importante? La historia en sí, ¿no? Que va a tener digamos, como la fortaleza del argumento. Obviamente, cuando ya la vas a llevar a un género en particular, pues ahí ya entra una forma, ¿no? ¿Cómo la cuentas? Por supuesto, en la literatura está ese elemento tan rico que sospecho yo, para retomarlo del comienzo, es la razón del fracaso de las adaptaciones de García Márquez, y es la obra de García Márquez es básicamente el lenguaje, ¿no? Lenguaje literario. Y ese lenguaje literario, al traducirlo en otro género, ahí muchas veces se diluye, o incluso muchas veces el fracaso va en tratar de pasarlo sin ninguna modificación al guión. Entonces no funciona en el papel, pero no funciona en la cinta, no funciona en la imagen. Pero básicamente eso eso era como la esencia de su taller, era cómo se cuenta una historia, cómo le damos los giros, cómo le damos más solidez a un personaje. Yo recuerdo mucho que él de pronto cuando alguien estaba narrando y uno de esos personajes moría, siempre decía, ojo, mucho cuidado, porque uno puede encartarse con un muerto, ¿no? Él decía, los muertos pueden llegar a estorbar en una historia, y era de estas cosas pues que él reiteraba bastante.
pero sobre todo a mí lo que me maravillaba era un poco, era como eso, era como, hay un arte, hay como una esencia, hay un arte ancestral, milenario, que es contar historias. Y eso era por lo que él apostaba, más allá de hacia dónde iba esa historia luego a desarrollarse. Gracias, Jorge. Eduardo, retomemos un poco a Darín, porque pues es Ricardo el que protagoniza tanto El secreto de sus ojos y La odisea de los Giles. Más allá de que fuese productor de la segunda, llegaron a sentarse a estudiar a Benjamín y a Fermín, los personajes de ambas películas, aprovechando pues de que eres el escritor y se supone que debes saber mucho más de ellos que el propio actor. Mira, por suerte, en el segundo caso, en el caso de La Odisea de los Giles, con esto de charlar mucho sobre el guión, tuvimos la oportunidad de conversar en la preparación y en el rodaje. A mí me gusta mucho estar presente, que es todo un tema que el guionista, que encima es el autor de la novela original, esté presente en el rodaje, porque existe el riesgo de estorbar o de que los demás se sientan que uno está ahí entorpeciendo, como ejerciendo una suerte de vigilancia. Pero creo que es interesante que uno esté por ahí dando vueltas con auriculares puestos, escuchando lo que se está haciendo en el set, y en los tiempos muertos, en algún ratito de la gente descansando y tomando el aire, charlar de detalles de los personajes. Pero a mí me da la sensación de que a esa altura es más lo que es mejor escuchar que andar diciendo, desde el punto de vista del autor. Es más, si ya el actor habló con el director, ensayaron, prepararon, se construyó el personaje en la cabeza, salvo que uno, como autor original, vea que están haciendo algo totalmente diferente con ese personaje, a lo mejor ahí sí, desde la alarma, yo diría algo, pero siento que cuanto uno más se vaya retirando, mejor, porque los que necesitan lugar para moverse y para hacer y para pensar son ellos, a esa altura. Entonces, solo si te vienen a preguntar concretamente, ay, ¿cómo te parece que Benjamín haría tal cosa? Sí, a lo mejor, pero mi primera tendencia es hablar con el director, ya a esa altura, más que conmigo en lo personal. Pues hablando de cine y hablando, por ejemplo, del Oscar, que podríamos discutir si es el premio menos importante o el más importante, pero seguramente el más mediático porque sabe vender muy bien. Argentina es uno de los 3 países latinoamericanos en ganar la estatuilla dorada. Pues lo obtuvo con La historia oficial y precisamente con El secreto de sus ojos. También estuvo nominada por Camila, por Tango, No me dejes nunca, por Relatos salvajes más recientemente. ¿Qué piensa Claudia y qué piensa Eduardo del cine argentino que termina atrapando a los miembros de la Academia de Hollywood? Claudia. Bueno, me parece que el cine argentino tiene grandes directores y grandes actores en las distintas, en otras áreas menos a lo mejor nombradas o conocidas, escenógrafos, musicalizadores, editores que son tan importantes en el cine, etcétera. Y no solamente, digamos, obviamente para nosotros, ¿te imaginas que cuando El secreto de sus ojos ganó el Oscar estábamos todos más o menos para salir como en el Mundial con las banderitas, con los autos por la calle? O sea que para nosotros fue un gran festejo, y bueno, cuando fue lo de La historia oficial yo era más chica, pero lo de Eduardo lo recuerdo perfectamente. Pero digamos, el cine argentino tiene muchos logros que quizás no son de un calibre tan alto y que también son importantes, que tienen que ver con mucho cine independiente, con mucho director joven haciendo historias importantes, con historias que a lo mejor ve poca gente o que no trascienden en otros países y que son realmente muy buen cine. Y creo que esto tiene que ver también con
con el capital, de directores y de técnicos, etcétera, y también con que tiene un fomento el cine en la Argentina que está mediatizado a través del fondo del INCA, que es el Instituto Nacional del Cine, que bueno, según qué periodo uno está más contento o menos contento cómo funciona, pero lo cierto es que tenemos un Instituto Nacional del Cine al cual le va un porcentaje de las entradas del cine que pagamos todos o de las repeticiones del cine, y eso se usa para dar créditos, para dar fomentos, etc. Entonces, gracias a eso, se pudieron hacer muchas películas argentinas que no se hubieran podido hacer, ¿no? También me parece que eso es bueno. Es un modelo que implementado bien ayudó mucho a que el cine argentino tuviera la oportunidad de mostrar talentos que de otro modo no hubieran podido mostrarse. Y quiero rescatar también a grandes directoras argentinas como Celina Murga, como Lucrecia Martel, por ejemplo, ¿no? Me parece que el cine argentino en distintos lugares, porque está en el Oscar, pero también en Venecia, y también en Cannes, y también en muchos festivales donde aparecen películas producidas acá, y tenemos una gran contra, porque es caro filmar en la Argentina, ¿no? Es caro por una cuestión impositiva, no sé si Eduardo, que conoce más del tema, me puede o no ayudar con esto o contradecir si me estoy equivocando, pero por ejemplo, ahora que se filman tantas series y que las series dan tanto trabajo a tanta gente en tantos lugares del mundo, la Argentina tiene que competir con costos altísimos de distinto tipo, ¿no? De tipo impositivo y de otros, contra otros lugares como México o Brasil, donde es mucho más económico hacer esas series, y la verdad que a nosotros como trabajadores también de esa industria nos serviría mucho que muchas de esas series se vengan a hacer a la Argentina, porque le darían trabajo a una gran cantidad de gente, protocolos mediante, porque nosotros estábamos filmando una serie con Marcelo Piñeiro, El Reino, para Netflix, y llegamos a un tercio de la filmación, y ahora tenemos que esperar que se vuelva a abrir la posibilidad de filmar, y por supuesto sabemos que con protocolos que no sabemos exactamente cuáles serán, pero que serán, por lo tanto hay varias escenas que ya estaban pensadas y que sabemos que las tenemos que reescribir para otra posibilidad de contacto de técnicos, actores, etcétera, ¿no? Eduardo, como protagonista de alguna manera del Secreto de sus ojos y el Oscar, ¿cómo fue aquella experiencia? Bueno, para mí, vos preguntabas si era el premio más importante o menos importante. Si bien no es un premio literario, sino cinematográfico, para mi carrera fue sumamente importante que El Secreto de sus ojos ganara el Oscar. Me abrió un montón de puertas que de otro modo no se me hubieran abierto, sobre todo fuera de mi país. Yo tenía una pequeña carrera literaria más o menos consolidada en la Argentina, pero que la película fuera tan masiva y que la película ganara el Oscar le abrió a mis libros un montón de vidrieras que de otro modo no hubieran tenido. Así que fue un antes y un después para mí. ¿Cómo? No, mi computadora dice la hora en francés y acá acaba de decir 14 horas, pero yo no sé cómo sacarlo. Les pido disculpas. No hay problema. Siempre es un detalle elegante que nos digan la hora en francés. Igual, mi computadora no dice nada en ningún idioma, Claudia, lamentablemente. En Castelar, en el oeste, no tenemos eso. Y coincido con Claudia en cuanto a que el cine argentino, yo creo que una gran virtud que tiene es su multiplicidad. Es abundante y es múltiple, y eso está muy bueno, y el fomento que ha tenido en general a lo largo de muchos años, en un país que no suele tener políticas de largo plazo, en distintos ámbitos, el fomento al cine, más allá de sus vaivenes y de los enfoques de cada quien en relación a ellos, en general ha sido una política, y eso ha dado lugar a que se trabaje muy bien en cine en Argentina. Tanto quienes dirigen, quienes escriben, los técnicos. De hecho, en algunas épocas ha habido muchísimo cine publicitario de todo el mundo. Hablo para salir un poco para irnos estrictamente a lo técnico. Cine publicitario que se ha hecho mucho en Argentina, precisamente por la muy alta calidad de la gente involucrada,
que le encanta hacer cine, digamos, desde el punto de vista artístico, pero que también hace cine publicitario. Y eso, desconozco, Claudia, cómo está la cuestión impositiva y eso que vos decías, no sé comparar con esto que decías de Brasil o de México, no tengo el dato para comparar, pero sí me parece que hay un montón de gente joven que está, bueno, no ahora, pero por esta situación, pero me parece que es un rasgo positivo en Argentina el mucho cine que se hace en un montón de escalas, desde grandes producciones con un montón de dinero atrás, hasta en el otro extremo, pequeñas producciones que requieren sí o sí del subsidio como para poder materializarse, pero que por suerte y gracias a eso se puede materializar. Jorge, por ejemplo, hablando del Oscar, más allá si es importante o no, pero por ejemplo, está El abrazo de la serpiente para el cine colombiano, y también hemos tenido pues una buena racha porque Una mujer fantástica de Chile ganó el Oscar de Mejor Película Extranjera en el 17, después lo logró Roma de Cuarón en el 18. ¿Qué opinión te merece esa presencia latinoamericana en el Oscar? No, es algo que, como lo dices, ha cobrado mucha importancia en los últimos años. Creo que percibe uno como cierto gusto en general de la academia de Hollywood por ese cine latinoamericano. Creo que son raras las veces en que no hay una película latinoamericana, digamos, en ese grupo de finalistas. Ha pasado, por supuesto, pero casi siempre hay algo ahí, y más allá incluso del mismo Hollywood y del mismo premio, pues yo creo que siempre hay un constante interés. Nosotros hemos tenido aquí en Colombia una experiencia, pero ya es curiosa, es más ya es más de tipo, aquí digamos que sí, las cuestiones tributarias sí han facilitado un poco que Colombia se vuelva un territorio de producción. Se hacen muchas producciones aquí que incluso es curioso porque se hacen, pero ni siquiera es Colombia el territorio de la historia. Puede ser filmado aquí, pero aparece como Afganistán o aparece como otro lugar del mundo, pero simplemente por estas nuevas leyes del cine que creo que han funcionado bastante bien, pues ha permitido que esto suceda, y eso pues en oportunidades laborales creo yo que hay que agradecerlo. Y también por otra cosa que yo creo que le falta, por lo menos en Colombia falta bastante, que es algo que no ocurre en la Argentina. Aquí no hay, digamos, no hay una tradición cinematográfica desde la producción, como la tiene México, como la tiene Brasil, como la tiene Argentina. Digamos, para nosotros son tres referentes importantes en el cine, que tenemos mucho que aprender de estos países. Yo en lo personal soy un gran seguidor del cine argentino, me parece fantástico, y, y creo que tienen algo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, y es contar historias para el cine desde el punto de vista del guión. Yo creo que nosotros en Colombia hemos logrado, digamos, la parte técnica se domina, incluso el trabajo actoral, pero yo creo que todavía nos falta algo en la parte del guión, que tenemos mucho que aprenderle, sobre todo al cine argentino. Y hay algo, digamos, que en eso sí tenemos que hacer como un acto de mea culpa, porque si bien se están haciendo muchas producciones en Colombia con gente muy joven, muy talentosa, que están aprovechando todos estos estímulos tributarios, es el público el que no está respondiendo. Se ven películas que son bastante buenas, bien logradas, pero cuando eso lo traduces al número de espectadores que están asistiendo a las salas a ver nuestro cine, te encuentras con unas cifras que dan ganas de llorar. Entonces, en ese sentido, sí falta como un poco más, no sabría yo cómo trabajarlo, cómo lograrlo, cómo llegar a hacer que el cine comience a ser parte de nuestra tradición artística importante. Pero eso es un trabajo que valdría la pena intentarlo. Bueno, entonces paso a compartirles un par de preguntas del público. Javier les pregunta que cuál es el mejor género literario para ser adaptado a una película y por qué. No sé, Eduardo.
Uy, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí la difícil? Claudia, que contesta en francés. No sé si hay, bueno, no sé qué opinarán Jorge o Claudia, no sé si hay un género más difícil. Yo creo que más que en el género, la dificultad radica en cómo esté construido. Claudia daba el ejemplo de cómo el monólogo interior de Tuya, que en la novela construye perfectamente la trama, y la trama se desliza, los sucesos de la trama se deslizan perfectamente en lenguaje literario, bueno, en lo audiovisual requieren otra cosa. Yo creo que más que en el género, el problema radica en, bueno, en cómo está construido, y rescato lo que decía Jorge, y lo comparto, lo que hablaba de García Márquez, de esas novelas de Gabo donde el lenguaje es tan esencial, el lenguaje literario es tan esencial, una pretendida adaptación muy fiel lleva a un producto audiovisual en el que sentimos que hay algo que no funciona. Claudia. Sí, comparto lo que dice Eduardo. Me acuerdo de una frase, en algún momento Borges dio un seminario sobre el policial y dijo en ese seminario que el policial es el refugio de la trama, que sigue teniendo principio, medio y fin. Entonces, por eso muchas veces el policial es fácil, entre comillas, porque se han hecho mucho desastre también, pero fácil de llevar, porque hay una historia para contar. Entonces, hay un principio, un medio, fin, los 3 actos, ese tipo de cosas a veces facilitan llevar a la pantalla. Eso no quiere decir que no haya policiales malos, y no quiere decir que haya novelas donde no hay una trama tan clara, que son excelentes películas finalmente, pero creo que el suspenso, la intriga, ese tipo de construcciones que pueden estar en una novela llevados al cine, hacen más fácil el pasaje. Luego está la destreza del que hace ese pasaje y el que hace la película, ¿no? Pero me imagino que el Ulises de Joyce debe ser también bien difícil de llevar al cine, ¿no? En cambio, novelas con más peripecias, que a lo mejor, incluso novelas que a lo mejor como novela en sí misma nos interesa menos, pero llevada al cine, con filmadas de determinada manera, etcétera, adquieren una grandiosidad, un ritmo, una forma de contar interesante. Pero siempre pienso en esto, ¿no? En esa frase de Borges con respecto al policial, ¿no? El refugio de la trama. Hay mucha literatura que en los últimos años le escapa la trama, tiene miedo de escribir con trama porque parece que es peor literatura si tuviera trama, ¿no? Entonces hay muchos libros donde no hay una historia, en definitiva. Uno se deja llevar por ese libro y a lo mejor le encanta y a lo mejor es maravillosa, pero lo que te lleva a leerlo es otra cosa, no la trama, ¿no? Entonces me parece que los libros que son más fáciles de llevar al cine son los que tienen trama, independientemente de que siempre hay excepciones que confirman la regla y que seguramente habrá películas extraordinarias. Por decirte, una de las mejores series que yo vi en el último tiempo es una serie que se llama Normal People, o Gente Común, no sé si la vieron, y no pasan grandes cosas, es la intimidad de un joven y una joven. Tiene un libro también que es anterior a la película. Pero si vos me decís, ¿cuál es la trama? Y es lo que les va pasando a estos jóvenes desde que salen del colegio secundario hasta que terminan la facultad. ¿Y qué pasa? Y no pasan grandes cosas, y sin embargo es la mejor serie que vi en esta cuarentena, ¿no? Porque esa intimidad que me cuentan en la serie, la cuentan tan bien, que a mí me pareció una belleza esa serie, ¿no? Jorge, ¿algo que agregar? Pues algo muy corto. Hay una cosa que yo percibo que facilita de pronto la adaptación, y es diferente cuando un libro está escrito, por ejemplo, en primera persona o está escrito en tercera persona. Yo siento que la tercera persona ya es una narración que facilita las cosas para la adaptación. La primera persona tiene esta cosa de introyectar, de ser un pensamiento íntimo, personal, y eso implica más trabajo de adaptación, es decir, traducir eso tan interior hacia afuera. Y lo otro, pensaría yo, que digamos, muchas veces en la novela, en la adaptación de la novela, hay que sacrificar por cuestiones de tiempo, mientras que el cuento es lo que permite es de pronto sí
estirar, expander. A veces yo relaciono un poco más como la novela, se facilitaría más en la adaptación a una serie de televisión y el cuento un poco más al cine, pero no hay reglas, digamos. Seguramente va a haber 100 excepciones a lo que estoy diciendo y que demostraría que estoy equivocado, pero simplemente es un poco de teoría. Ok, la otra pregunta es, ¿cuál es la mejor adaptación de una novela latinoamericana en el cine? Si quieren que les ayude, puedo mencionarles algunos títulos, no sé, Pedro Páramo, por ejemplo, Pantaleón y las visitadoras, está María, está precisamente El secreto de sus ojos, podemos mencionar El gallo de oro, La ciudad y los perros, Iliona llega con la lluvia, Deseo una mañana de verano, El cartero de Neruda. Entonces, para que Eduardo no diga que soy mala persona, le voy a decir a Claudia que comience. Ay, ahora voy a decir que soy mala persona, yo voy a decir que soy mala persona. Pero no nos va a importar, Claudia. Realmente me costaría mucho decir cuál es la mejor. Primero, no soy crítico literario cinematográfico como para decirte, esta es la mejor película, pero te puedo decir qué películas a mí me interesaron mucho y me interesó también mucho el libro. Y una es viejísima y es Rosaura a las 10 de Marco de Nevi, por ejemplo. Yo no sé si se vio en toda Latinoamérica, Eduardo seguramente la conoce, o por lo menos la novela la conocen. Trabajaba Verdaguer, que era un gran actor nuestro, y a mí me parecía que fue una gran adaptación de esa novela. Después hay otras novelas quizás más modernas que me gustaron mucho la adaptación y me siento mal porque no voy a poder decir, pero a lo mejor ustedes me ayudan. La teta asustada, que es una novela de una peruana, Sí. y la película me parecieron las dos cosas, la película y si ustedes me ayudan a decir el nombre de la autora y del libro, esa me pareció una gran novela adaptada, de las novelas más cercanas, ¿no? De las de ahora, ¿no? Vos nombraste novelas como Pedro Páramo, así como grandes novelas de lo que es la tradición latinoamericana, y de esas no recuerdo ninguna que yo diga que fue genial, ¿no? Con El secreto de tus ojos de Eduardo, lo que me pasó es que, como leí la novela y vi la película, y las dos me encantaron, pero claramente estaba todo el tiempo pensando en las diferencias, ¿no? Y no digo que sea malo ni bueno esto, a mí me pasó un poco con Las viudas de los jueves, que la vio mucha gente, que se estrenó más o menos para la época de Eduardo, y que la gente en el hall del cine salían discutiendo por qué cambiaron tan cosa, por qué cambió todo otro, y me llamaban a mí a preguntarme por qué habían cambiado, ¿no? Seguramente si la novela de Eduardo hubiera sido llevada textual a la película de Campanella, a lo mejor no era tan buena película como terminó siéndolo, pero uno como lector de Eduardo también se hace esas preguntas, ¿no? ¿Y por qué esto cambió, ¿no? ¿Por qué cambió esto otro? A ver, Jorge. A ver, aquí es donde la memoria me empieza como a traicionar. Pero recuerdo, hay una película una adaptación que me encantó, que es El beso de la mujer araña. Así es. Sí. Una muy bella película, una muy bella adaptación de la novela de Manuel Puig. Y bueno, la pregunta de sus ojos, en El secreto de sus ojos, eso me parece que son tan maravillosas la novela como la adaptación. Por cuestiones de estos circuitos latinoamericanos del cine, nunca han llegado aquí tus películas, Claudia. Me encantaría mucho poderlas ver, aunque sea en plataformas, porque conozco tus libros, pero no he visto las adaptaciones y me encantaría. No, es lo que recuerdo, porque realmente lo que me falla es la memoria. ¿Sabés Ajá, que Claudia. me gustaría sumar una que a mí me pareció extraordinaria, y sé que es controversial porque justamente no tiene una trama tremenda, que es Sama de Lucrecia Martel. Sama es de Di Benedetto y la adaptó Lucrecia Martel. Esa película para mí tiene una belleza pictórica de cuadros, no sé si Eduardo la viste, si coincidís o no, digamos, lo que te gusta de esa película para mí es lo que estás viendo una cosa increíble desde mi punto de vista, y justamente tiene que ver mucho con las preguntas anteriores.
no, ahí no hay una trama. En la novela hay una trama, y en la historia también, pero la potencia de esa película de Lucrecia no es la trama, son otras cosas, ¿no? Hay algunos cuadros de la película que son realmente impactantes, al estilo Stendhal, ¿no? Que hay una belleza que te impacta, ¿no? Así. Bueno, la siguiente, admito que no es difícil, Eduardo y Claudia, lo siento, pero bueno, le tocó a Jorge responderla primero, lo siento, perdónenme. María José pregunta que qué recomiendan, primero ver la película y después leer el libro o viceversa. Esa es una buena pregunta, que yo no sabría cómo responder en realidad. En lo personal, yo prefiero siempre leer el libro porque siento que la película va a sesgarme un poco la lectura, en el sentido de que el libro me permite a mí, digamos, imaginar el personaje, imaginar las situaciones, me permite, digamos, ese derecho mío como lector, que es parte de ese convenio que hago yo con un escritor cuando leo un libro, es, vamos entre los dos vamos a construir esta historia. Yo como lector, pues, construyo a partir de la información que me da el escritor. Cuando veo la película, ya buena parte de esa información me la están dando, solamente el hecho de tener ya, digamos, el rostro, la presencia del personaje, ya eso me contamina un poco, digamos, al momento de si voy a leerlo luego el libro. Eso me pasa incluso cuando, a veces cuando me pasa con mis libros, que algún editor propone que para la portada vaya un rostro, una fotografía, y eso a mí no siempre estoy de acuerdo con esto. Me pasó sobre todo con Rosario Tijeras, donde muchas editoriales querían poner una mujer con X características, y yo nunca estuve muy de acuerdo de eso porque siento que eso sesga un poco la lectura, y me pasa igual con el cine. Entonces yo sí recomendaría primero el libro y luego la película. ¿Eduardo? Solo para contradecir a Jorge y obligarla a Claudia a desempatar. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. En cuanto a que la imagen tiene un poder, lo visual tiene un poder enorme sobre nosotros. Eso creo que sucede, y de hecho si yo miro primero una película y luego voy al libro, sé que me va a costar mucho prescindir sobre todo de los rostros de los personajes. Van a tender a imponérseme los rostros. De hecho, me acordaba mientras pensaba esto, escuchándolo a Jorge, cuando estábamos escribiendo el guión del Secreto de sus ojos con Campanella, Campanella me iba adelantando en el proceso de escritura cuando ya tenía decididos a tal actriz o tal actor. Me lo iba comentando. Entonces, apenas empezamos a escribir, él me dice, la pareja protagónica son Soledad Villamil y Ricardo Darín. Yo había escrito toda una novela antes con determinados rostros en mi cabeza. El guión, yo no podía evitar a esos dos personajes ponerles el rostro de Darín y de Villamil. Algún personaje recién tuvo su actor al final, el personaje que hace Guillermo Francella, que se llama Sandoval el personaje. Durante toda la escritura del guión no había actor para ese personaje. Por lo tanto, en mi cabeza, el guión en las últimas etapas eran una mezcla de rostros célebres de actores y actrices argentinos y un rostro anónimo que era mi viejo personaje, porque ese seguía siendo el de mi invención. Pero dicho esto, siento que la experiencia de lectura es más íntima, es más lenta, es más prolongada, nos lleva muchas más horas para empezar leer una novela que ver una película. Y siento que hacer al revés, es decir, primero leer el libro y después ver la película, entre que vamos a buscar a la película cosas que hemos depositado como lectores en el libro,
y probablemente no encontremos, o no las encontremos todas. Y que además es una experiencia temporalmente mucho más acotada. Yo siento que la sensación de me faltan cosas es mayor, me parece. Mientras que al revés, vi una película y me gustó, me voy al libro, bueno, tolero que los rostros de la película me invaden, pero hace una experiencia más morosa, más íntima, más gradual, y creo que es menor el perjuicio que el beneficio. Perdón por irme tan en largo en la explicación. Claudio, el desempate. Yo siempre voy a decir que primero lean el libro porque la gente es muy fiaca, o por lo menos mucha gente es fiaca, y como dice Eduardo, lleva mucho más tiempo leer un libro. Entonces, una vez que viste la película, decís, bueno, ya está, ya la vi, y te podés llegar a perder muchas cosas. Por ejemplo, yo estoy muy angustiada pensando cómo va a ser la serie Patria de la novela de Aramburu, que tiene una cantidad de personajes y de detalles y de sutilezas, que estoy segura que por más que sea la mejor serie del mundo, hay mucho de eso que se va a perder, y estoy a todo el mundo pidiéndole que por favor lea Patria antes de que salga la serie, porque siento que una vez que salga la serie, ya no van a ir a leer Patria, ¿no? Y me daría mucha pena. Me pasa eso con algunas otras novelas. Después, a veces me pasa que hay novelas que sé que no las voy a leer por X motivo, viste que uno no puede leer todo lo que sale en el mundo, y a veces sabe que hay cosas que van a quedar eternamente sin leer, y que esté la película te permite meterte en ese mundo, saber de qué se trata, y a lo mejor si te atrapó, vas al libro, ¿no? También es como una segunda oportunidad para el libro, me parece, ¿no? Incluso las editoriales lo ven así. Cuando a veces sale la película de alguno de los libros nuestros, vieron que las editoriales vuelven a sacar el libro con la faja, con las fotos de los actores, etcétera, porque sienten que es una nueva oportunidad para alguno que no lo leyó después de la película, vaya al libro. Pero yo personalmente me gusta esto que te digo que me pasa con Patria. Me encantaría que el que vaya a ver la serie haya leído el libro y no se pierda ningún detalle de cada uno de esos personajes que son extraordinarios, ¿no? No, y si a ti te preocupa Patria, también a mí me preocupa la versión de Netflix de 100 años de soledad, ¿no? Pero ya eso es harina de otro costal. Diego pregunta, ¿para qué escribir? Jorge, ¿por qué escribes? Voy yo que así no se ponen nerviosos y van pensando mientras que yo. Perfecto. Yo creo que no hay un porqué. Yo creo que es uno se busca explicaciones de por qué escribe, pero el escribir es ontológico. Por lo menos en mi caso, yo tengo una necesidad de escribir que viene con mi ADN. Desde que soy chica escribo, y escribo desde que sé escribir. Después tuve que aprender a escribir bien, o a escribir como yo puedo escribir, quiero decir, formándome de otra manera, pero la necesidad ontológica de expresarte con la palabra escrita es anterior. Entonces yo siento que hay un montón de textos extraordinarios de Reinaldo Arenas, de Orwell, de Sartre, textos bellísimos que te dicen por qué escribo, por qué escribir, de Marguerite Duras, ¿no? Y sin embargo, mi sensación es que todo eso es a posteriori. Uno escribe porque no tiene más remedio, y a posteriori le busca una explicación a esa escritura. Si yo tengo que buscarle una explicación a mi escritura, va por el lado de lo que dijo en algún momento Reinaldo Arenas en algún texto, que uno escribe para ponerle palabras a silencios anteriores, ¿no? Cosas que quedaron en el silencio, que no se pudieron decir y que luego aparecen sublimados, cambiados, con otro personaje, lo dice otro, pero te aparecen en tu escritura dichos una vez que los podés decir, ¿no? Palabras puestas a silencios anteriores. Eso me gusta pensarlo así, pero de todos modos creo que es algo bastante más más ontológico que racional, ¿no? La necesidad de escribir. Bueno, después de que Claudia les tiró la toalla, Eduardo. No sé por qué por qué lo estamos mimando tanto a Jorge, dejándolo contestar al final. Aparte de que acaban de ganar entre ambos el debate anterior, ganaron 2-1 y yo debería haberme retirado. Esperaba de Claudia, de hecho, que por una cuestión de argentinidad, ya que compartimos nacionalidad, por lo menos, qué feo, Claudia, que me hayas abandonado. Pero bueno, no importa. Hablando en serio, yo siento que siento más que pienso, en ese punto creo que estoy bastante cerca de lo que dice Claudia, pero para mí
escribir es dar un paso más allá de leer, pero es casi una continuidad, y por eso cuando pienso en por qué escribo, termino pensando por qué leo. Y eso creo, en mi caso, tiene que ver con que me parece que la vida es algo muy trágico, muy confuso, muy inentendible, a lo que estamos todo el tiempo intentando darle un sentido. Leer, para mí, es una forma de encontrárselo fugazmente. Y digo fugazmente porque lo vuelve a perder. Para mí, leer y escribir me permiten, por un rato, encontrarle un sentido a la existencia. Aunque suene ampuloso y no sé qué, es lo que me pasa. Bueno, a pesar del injusto comentario de Eduardo sobre que temimos Jorge, ¿cuál es tu respuesta? No, y mi respuesta realmente, yo creo que ya mis dos compañeros dieron unas explicaciones muy sensatas. Siempre cuando me hacen esta pregunta, recuerdo cuando yo estaba en mis comienzos, por ahí buscando libros y cosas sobre el oficio, cuando leí las cartas a un joven poeta de Rilke, había una frase que a pesar de mi mala memoria, la recuerdo, no la recuerdo tal cual él escribió, pero más o menos decía que si realmente sientes que puedes vivir sin escribir, mejor no escribas. Y eso es algo que lo reforzó Claudia, diciendo que lo que nos pasamos casi siempre es justificando algo que en algún momento hicimos sin tener muy claro por qué lo hacíamos. Y yo creo que incluso todavía en mí eso no sigue siendo claro, por qué escribo. No sé hacer otra cosa, no soy capaz de vivir sin hacerlo. Siento que es lo que le da como, bueno, más allá del amor que siento por algunas personas, esto, digamos, es como el amor propio está íntimamente vinculado a ese oficio. Es decir, yo me quiero porque hago esto. Más allá de si lo haga bien, regular o mal, es como la razón para estar en esta tierra, más, como dije, más allá del amor por las otras personas, lo que tiene que ver con amor propio es esto relacionado con el oficio. Pero, insisto, son justificaciones a algo que en algún momento me metí sin saber tener muy claro por qué lo estaba haciendo. Claudia, Paola te pregunta, ¿en qué te inspiraste para escribir Una suerte pequeña y si le ves posibilidades a una versión fílmica? Bueno, Una suerte pequeña es una historia que es totalmente ficción, pero yo siempre creo que algo de lo que aparece en esa primera imagen disparadora de algunas de las historias tienen algo de la materia de los sueños. Y uno le aparece una imagen y es como el sueño, vos soñás con algo y no sabés exactamente por qué apareció ese personaje, pero ese personaje está usando tu camisa y no la de él, y por qué dijo lo que dijo hace tantos años atrás otro. Se mezclan cosas que estaban adentro tuyo, no sabés bien en qué orden. Me parece que la imagen disparadora de la escritura, en mi caso, tiene algo de esta cosa onírica, que aparece una imagen y no sabes por qué, pero cuando empezás a tirar, encontrás algunas algunos mojones, y luego está la ficción, porque en definitiva todo es ficción, ¿no? Y cuando yo era chica, en donde yo vivía, había dos barreras para cruzar de un lado al otro del pueblo, y esas barreras, una de esas era automática y nunca funcionaba, y hubo varios accidentes en esa barrera. Y yo vi un accidente en esa barrera, que es la base de un accidente ferroviario que hay en esta novela, Una suerte pequeña, pero sobre todo, mejor dicho, yo no vi el accidente, sino que me acuerdo de que cuando yo era joven y todavía era creyente, porque hoy soy atea, iba a misa con mis amigas, y en la misa estaba la mujer que había estado en ese accidente, y mis amigas la señalaban y decían, ¿ves? Es esa la del accidente en que se habían muerto sus hijos, ¿no? Y a mí ese dolor de esa mujer y esa sensación de que todos la señalaban,
se ve que me quedó desde chica, porque un día cuando estaba escribiendo esta novela me apareció un auto frente a una barrera y me apareció inmediatamente esta mujer que señalaban mis amigas y empecé a contar una historia que era ficcional, porque yo no sabía ni quién era la mujer, ni quiénes eran sus hijos, ni qué había sido de su vida, nada. Le inventé una historia. Y creo que a veces nos pasa a los escritores eso, ¿no? Que yo estaba ahí con mis amigas y a veces, que sigo siendo amiga de muchas de ellas, les preguntaba cosas de aquella historia del pasado y la mayoría no se lo acordaban. Y si se acordaban, se lo acordaban a partir de que yo se lo evoqué. Creo que a los escritores nos quedan a veces como marcadas determinadas situaciones que un día aparecen en una imagen disparadora, en una idea, en un proyecto de novela, que tienen un pasado real, pero que luego la ficción los transforma en otra cosa. Y eso es lo que a mí me pasó con Una suerte pequeña. Jorge, te preguntan en qué te inspiraste para crear el personaje de Rosario Tijeras. Bueno, eso es una historia larga, pero para resumirla, tiene mucho que ver con el hecho de haber coincidido en Medellín en esos años complicados, unos años en los que todavía yo no me definía como escritor, apenas estaba comenzando mis estudios de cine y fueron difíciles, y cuando ya me hice más adelante, que ya comencé a escribir, sentía que tenía que ese fragmento de la historia violenta de Medellín iba a llegar a mi literatura. Yo no sabía cómo, pero yo sí sabía que tenía que escribir sobre esos años, y dio la casualidad que llegó a mis manos una prima estudiaba psicología y llegó su tesis de grado que trataba un asunto que a mí me despertaba mucha curiosidad, y era el vínculo que había entre la religión tradicional en Colombia, particularmente en esta región, con, con una nueva sociedad que surgía a partir de la presencia del narcotráfico, y que estos muchachos que pertenecían, digamos, a las pandillas delictivas habían tomado estos ritos de la religión tradicional para adaptarlos a su vida delictiva. Es decir, tenían una virgen en particular a la que le encomendaban sus crímenes, tenían ritos como salpicar las balas con agua bendita, los tatuajes religiosos que llevaban también en un momento pues para protegerse de sus delitos, y todo eso generó en mí una curiosidad que me llevó a encontrar unos personajes, en particular la mujer, la mujer joven, violenta y violentada en la pandilla, y de ahí pues surge ya una investigación un poco más amplia para crear un personaje que es de ficción, pero que está inspirado en esa investigación, está también motivado por la memoria de esos años de Medellín, y también por supuesto por un derecho que tenemos los escritores de imaginar, de inventar esta idealización del personaje, que ya sale más de ese derecho de idealizar esa mujer en la pandilla para convertirla en un personaje literario. Eduardo, acá te pasan Me encanta, puedo decir que me encanta el título de esa novela, Rosario Tijeras, me encanta. La novela también, pero me parece como Sí, que el personaje tenía que tener ese nombre. cosas mágicas que pasan en la escritura, cosas del azar, y que salen, por suerte salen bien. Eduardo, acá te tienen una dulce un dulce y educado reclamo. ¿Por qué no escribes un guión con el fútbol como fondo, siendo tú un gran conocedor de fútbol? ¿Pero Bueno, lo escribió? Escribí... ¿De gol? Bueno, claro, con Campanella hicimos Metegol, Sí. que es una película, no sé cómo se conoció en Panamá, si como Metegol o como Futbolín. Futbolín, me parece que sí. Bueno, esa la hicimos con Campanella como película de animación. Gracias, Claudia, gracias por... Por Me salvarlo. abandonaste antes, yo sé que estás tratando de hacer Los méritos, argentinos, ¿viste? La ayuda estás argentina. tratando de reconstituir los lazos de la argentinidad. No sé, voy a considerarlo a partir de... Mirá lo que tengo acá, Eduardo. Ah, bueno. Bueno, está bien. Está bien. Te voy a tener que perdonar, yo no tengo catedrales acá, Claudia. Mirá, ¿te das cuenta? Vamos a ver.
Pero escribirías otro porque quedó la pregunta, perdón, yo te interrumpí. Sí. ¿Escribirías otro? No, mira, no, iba a decir que escribí para este mundo de las series que ahora están tan en boga. Hay una serie que se estrenó en DirecTV que se llama Todo por el Juego, que es como una serie de intriga policial ambientada en el mundo del fútbol español, el mundo del fútbol profesional español. La primera temporada estuvo a mi cargo, después tuvo 2 temporadas más la serie. Pero la primera temporada, sí, si la ven por ahí en las plataformas, bueno, es una chance de verme ahí vinculado con el fútbol, además de futbolín o metegol. Eso era todo. Ok. Oscar les pregunta a los 3, ¿cuántas revisiones dan a un texto antes de considerarlo preparado? ¿Creen que si un texto alguna vez está por completo terminado? Y entonces, para que no me digan que hay desdobleces acá, le voy a decir a Jorge que comience. Bueno, pues digamos que en el proceso de escritura siempre estoy en una constante revisión. Por lo general lo que hago cuando voy a retomar el trabajo cada día es echar un poco hacia atrás, unas páginas hacia atrás, y ahí aprovecho pues para hacer unos pequeños ajustes. Y entonces es un constante como revisar y escribir. Y yo tengo por tradición desde mi primer libro, hace muchos años, una práctica que puede ser un poco tediosa, pero que yo me siento seguro haciéndola, y es que cuando llego al punto final de la historia, la dejo reposar un tiempo, luego la imprimo y tengo incluso bueno, no la tengo aquí porque realmente esto no es mi estudio, pero tengo un artefacto pequeñito donde pongo yo la hoja impresa y yo comienzo a transcribir la novela desde la primera página hasta la última. Eso me puede tardar algunos meses, pero digamos que no es una transcripción automática, es una transcripción, es hacer una corrección no solo sobre la lectura, sino también sobre la escritura, y es escribirla ya teniendo un conocimiento mayor de la historia, porque yo creo que tal vez todos coincidimos en que al comienzo muchas veces vamos dando ahí palos de ciego, conocemos medianamente a los personajes, conocemos medianamente lo que queremos hacer. Cuando ya llegamos al final, pues ya hay un conocimiento que nos permite apretar muchas tuercas al comienzo, y creo que ese ejercicio de transcripción, de reescritura, permite pues ajustar esas tuercas. Esto, digamos, no es nada original. Yo creo que simplemente el computador nos volvió perezosos y hay que admirar lo que hacían nuestros antecesores, que si escribían a mano o si escribían a máquina de escribir, pues se veían obligados a hacer esa transcripción. Simplemente el computador no, se saltó ese paso, y pues yo por capricho lo hago como si lo hubiera hecho a través de una máquina de escribir o si hubiera escrito a mano. ¿Eduardo? No, me quedo pensando en esto que decía Jorge. Yo no llego tan lejos como Jorge en cuanto a reescribirlo todo, pero sí imprimo, o sea, necesito hacer las correcciones sobre el papel, no puedo corregir sobre la pantalla. Necesito corregir sobre el papel, luego sí, naturalmente en la pantalla para modificar el archivo, vuelvo a imprimir, vuelvo a corregir, o sea, son varias pasadas que hago. En general, solo aclaro esto, que bueno, creo que hay tantas maneras de trabajar como personas que escriben, pero en mi caso, Jorge mencionaba esto de volver un poquito atrás al trabajo del día anterior, antes de lanzarse al trabajo del día. En mi caso, soy más de cuando logro tomar el envión de la escritura, termino todos los días dejándome algo pendiente para el día siguiente. Supongamos ya ese momento donde uno está más o menos lanzado con una escritura, ¿no? O sea que tiene algo en funcionamiento. Me dejo algo para escribir para el día siguiente. Esa noche pienso en eso
y al día siguiente me pongo a escribir eso nuevo, no vuelvo atrás como mencionaba Jorge. Por lo tanto, fíjense que en el momento que yo estoy en plena escritura, no corrijo nada. Cuando termino, recién hago esto de vuelvo al principio. O sea, trabajo como en grandes círculos. Digo, más grandes que los que mencionaba Jorge. Pero... ¿Bien? ¿Yo? Sí, se cortó un poco el audio, Daniel, por eso. Lo siento. Yo voy corrigiendo permanentemente, no sé, quizás no diariamente, como dice Jorge, pero sí, quizás llegué a la página 10 y vuelvo a la 1, llegué a la 20 y no es que vuelvo a la 10, vuelvo a la 1, llegué a la 30 y no es que vuelvo a la 20, vuelvo a la 1 y así permanentemente. Estoy todo el tiempo reescribiendo. Me parece que hay una cuestión, como dijo Jorge, que uno al principio no está como dando manotazos. Eso sobre todo lo noto en el tono, que el tono uno de la novela lo encuentra un poco después. Y entonces si no volvés al principio, a veces corres el riesgo de que te quede desacomodado ese tono, ¿no? Además soy muy insegura, entonces estoy todo el tiempo volviendo al principio, todo el tiempo, porque pienso que siempre va a haber errores, y por supuesto cuando sale la novela hay errores, y siempre un lector te escribe para decirte en la página tal, te equivocaste tal cosa, eso va a ser eterno, va a ser toda la vida. Creo que siempre hay que dejar aunque sea uno para que te puedan escribir, porque si no va a ser terrible esto. Pero sí, la corrección es permanente mientras voy escribiendo. Y también, como dijo Eduardo, cuando está el borrador final, lo imprimo, porque hay algunos errores o cambios o cuestiones que solo uno los ve en el papel, ¿no? Y en el papel, caminando por la casa, leyendo en voz alta a lo mejor, ¿no? Con el lápiz en la mano, pero necesito tener el texto en papel en algún momento antes de entregarlo para hacer las últimas correcciones y volver a imprimir. Se ha hecho engorroso imprimir, es caro, es dificultoso, pero para mí no hay... Es un paso por el que uno no se puede saltear. No lo hago en cada una de las revisiones anteriores justamente para no llenarme de papel, pero siempre una revisión o dos en papel tengo que hacer. Bueno, estamos ya un poquito contra el tiempo y nos quedan como 6 minutos. Cuarentena, en teoría tiempo de sobra, en teoría tiempo para hacer cosas que íbamos a hacer y que quizás no terminamos de hacer. ¿Cómo les ha ido con estos tiempos de espera, de incertidumbre? Si el arte o Hulu o Amazon o los libros o la televisión les ha ayudado. 2 minutitos cada uno. Veo a Jorge entusiasmado, entonces voy a decirle a Jorge que comience. Funcionó la campaña de Eduardo. No, mira, Daniel, a mí realmente mi espacio y mi hábito no ha cambiado mucho. Digamos que yo he tenido distanciamiento social desde hace muchas décadas. Lo que necesito siempre es como ese aislamiento para trabajar. Pero bueno, se suman incertidumbres, se suman las noticias, se suma la realidad que realmente yo creo que afecta, perturba. Por suerte, pues, digamos, he estado trabajando incluso mucho más en esta cuarentena que antes. Han salido otros proyectos, se suma también un poco las actividades domésticas que ahora no cuento con tantas ayudas, el hecho también de tener a mi hija que tiene que hacer su colegio en línea, pues eso desordena un poco las rutinas, pero realmente para mí lo más perturbador siempre es la incertidumbre, es digamos que no puedes planear nada, no se sabe nada, la incertidumbre de lo que va a pasar en el país, en el mundo, en términos económicos más adelante, bueno, todo eso preocupa. Sé que vamos a salir distintos de aquí, no me consta que vamos a salir mejores, pero sí diferentes. No sé cómo va a ser ese comportamiento cuando tengamos ya mucha más libertad para andar la calle, para compartir con los otros. Tengo muchas ganas de ver a mi gente, a mi familia, de poder romper esta barrera del Zoom que de alguna manera agota. Y bueno, me agoté los 2 minutos también que me correspondían, así que paso a Eduardo. Así es, muy bien. Bueno,
La vamos a dejar a Claudia para el final, entonces. Pero entiendo la venganza de Jorge. La acepto porque me la merezco. Bueno, yo la verdad he trabajado bastante, bastante más de lo que pensaba que iba a trabajar. En realidad, toda esta incertidumbre, y además de la incertidumbre, todo el cruce de... Yo suelo estar muy, muy atento a las discusiones políticas, sociales, culturales que se manejan en las redes. Participo muy poco, emito muy poco, pero miro mucho y me hace mucho daño en general. La paso horriblemente mal. Y mi reacción ante cosas que, niveles de agresión y de cosas que me parecen de estupidez suprema, mi tendencia es aislarme a trabajar. Como de chiquito me aislaba a leer, en los últimos años me doy cuenta que me aíslo a trabajar. No sé si es algo bueno, pero así me funciona. Y esta cuarentena no está siendo la excepción. Pensé que no lo iba a hacer porque yo tenía un año como de mucho viaje y mucha promoción planificado, y pensaba recién ponerme alguna novela el próximo año. Bueno, y sin embargo, me metí a trabajar desde lo laboral provechosamente, desde lo personal no la estoy pasando en absoluto bien. Claudia. Bueno, primero voy a decir que La teta asustada es una novela, es una película de Claudia Llosa, pero creo que es película y después fue libro, ¿sabes? Que no es que se En ese orden. Me parece. Después lo vemos bien, pero sí es Claudia Llosa, que es una directora que me encanta, que está adaptando también un libro de Samantha Schweblin, muy buena directora. A mí al principio, yo creo que la cuarentena, no sé si a ustedes en Panamá o a Jorge en Colombia los tiene aislados tanto tiempo. Nosotros vamos por los 140 días o algo por el Igual por estilo. acá. Entonces, de marzo. Bueno, igual entonces. Pasé por muchos estados diferentes. Al principio uno pensaba, bueno, es un tiempo, entonces no escribo, no leo, no hago nada porque esto pasa enseguida y mi cabeza va a volver, y después uno se tiene que ir adaptando y tiene que tratar de seguir con la vida lo más normal posible en el aislamiento porque esto es demasiado largo. El problema de escribir o no escribir para mí no pasaba por el aislamiento en sí mismo, sino, como dijo Jorge, por la incertidumbre. Y yo escribo novelas que los personajes salen al mundo aquí y ahora, y yo no sé cómo va a ser el mundo aquí y ahora, ¿no? O sea, si el mundo encerrado, no tengo ganas de escribir una historia sobre el mundo encerrado, tengo ganas de escribir una historia que los personajes salen a la calle, pero ¿dónde se producen esos conflictos? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se enamoran? ¿Dónde se pelean? ¿Dónde se desencuentran? ¿Cómo, no? Esa incertidumbre con respecto a cómo va a ser el mundo y por lo tanto cómo van a ser esas historias que yo voy a contar, a mí me complicaba mucho, por eso lo envidiaba a Eduardo, que no sé si estoy equivocada en esto, que está escribiendo una historia que es de unas décadas hacia atrás, y mi otro amigo de la literatura argentina, que es Guillermo Martínez, también está escribiendo una novela que transcurre en unas décadas hacia atrás. Entonces digo, bueno, si yo estuviera embarcada en una historia así, a lo mejor la podría continuar, pero arrancar una que va a pasar ahora me complicaba mucho la cabeza, ¿no? De todos modos, en este tiempo seguí escribiendo. ¿Por qué? Porque te piden ensayos o te piden una nota para algún periódico, etc. Luego porque tuve que corregir algunos de estos guiones que te decía de la serie de Netflix El Reino, que se empezó a grabar, se grabó un tercio, pero nosotros ya sabemos que cuando se vuelva a grabar hay escenas que por protocolo no se van a poder hacer como estaban pensadas, y eso no quiere decir cambiar 2 o 3 cosas, quiere decir a lo mejor cambiar ese conflicto y poner otro, porque si el conflicto es en un, no sé, en un amontonamiento en una cancha de fútbol, y eso no se va a poder hacer. Entonces, por decir cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso me llevó a retrabajar cosas que estaba haciendo. También me obligó una revista alemana, digo me obligó en el mejor sentido, ¿no? Desde Alemania me propusieron una especie de cadáver exquisito que un escritor en cada continente, ¿no? En Asia, África, Oceanía, etcétera, escribía un pedazo de una historia y se la pasaba a otro que la continuaba, ¿no? Yo fui la anteúltima y recibí historias escritas en diversos idiomas, traducidas al alemán y luego traducidas al inglés para que yo pudiera leer desde un inglés que yo leo con esfuerzo, o sea, lo leo, pero
Entonces recibí una historia que no hubiera sido jamás la historia que yo hubiera elegido contar, porque es un mundo distópico, de cosas ¿no? Una especie de historia que parece Blade Runner o algo por el estilo, pero yo tenía que continuar esa historia, y no solamente tenía que continuarla, sino que tenía que acomodarla para el final, que se lo tenía que dar a alguien que la tenía que terminar. O sea, había un montón de hilos sueltos por ahí que tenía que acomodar para que siga el siguiente, ¿no? Y fue muy gracioso porque eso me obligó a ponerme en ficción, me obligó a imaginar algo, me obligó a tensar esas cuerdas que venían y a entregar ese texto, y fue lo primero de ficción que pude escribir. Y fíjate que como estaba en inglés, había un personaje que tenía un nombre que para mí era un varón. Y la persona encargada de todo esto me escribe y me dice, mirá, yo no te quería molestar, pero en realidad el personaje tal, para el autor anterior, es una mujer. Y como hay tantos problemas con estas cuestiones de género y demás, yo entiendo que vos lo hayas pasado a... Digo, no, mirá, lo que pasa que como en inglés, si a vos no me dicen he o she, yo no me doy cuenta si es varón o no, porque viste que los adjetivos y todo eso, se me habrá pasado a lo mejor algún he o she por ahí, y yo interpreté que era varón y el otro era una mujer. A mí me daba exactamente lo mismo, era un personaje, ¿no? Pero está todo el mundo tan preocupado con esta cosa de si hacemos una cosa políticamente correcta o incorrecta con respecto a los géneros, que me causó gracia que me pidieron permiso para volver al género original del personaje, que era otro, ¿no? Igual hubiera podido quedar la historia, porque Orlando y tantas otras historias van cambiando, ¿no? Pero me pareció interesante esta dificultad que presenta las distintas lenguas, los distintos idiomas, traducidos a otro idioma, vuelto a traducir a otro idioma, leído por mí, no en mi idioma madre, sino en otro, y bueno, ¿qué se produce con todo eso? Fue una linda experiencia. Bueno, entonces, en verdad, Jorge, en verdad, Claudia, en verdad, Eduardo, ha sido un placer, un divertimento, un asunto de aprendizaje, este momento que han tenido con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. En nombre de la Feria del Libro, en verdad, les damos las gracias. Esperamos que pronto volvamos entonces a poder estar en las ferias físicas y poder entonces estrechar las manos, abrazarlos, hacer lo necesario para que estén cómodos y felices. Y nada, les reitero mi agradecimiento, que tengan buenas tardes y buena suerte. Un abrazo grande. Gracias, gracias a todos. Adiós. Chao, chao. Chao. De esta manera concluimos la mesa de literatura, la literatura como una cámara de cine. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olviden ingresar a nuestra página www.filpanama.org para que puedan descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenos días.